Fe. Chicos, ¿pueden prender las camaritas? Así los puedo ver. Bien, esperamos un ratito más. A ver si se siguen uniendo o no los chicos. Con que tengamos 4 ya podemos largar. Tranquilo. Bueno, vamos largando entonces. Chicos, ¿leyeron lo que les puse? Que leyeron de la historia hasta farmacodinamia, lo que es medicamento y todo. Yo una parte nomás, porque no he tenido tiempo. Ahora repasando un poco. Muy bien, bueno, vamos a ir entonces interactuando un poquito más. Chicos, ¿cómo surge la farmacia en general? ¿Cómo fue su primer inicio en la farmacia? ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo fue evolucionando en diferentes aspectos generales? No hace falta que nos vayamos bien puntual. La farmacia, al principio de la historia de la humanidad, empezó a surgir en la parte religiosa, acuérdense, con los primeros chamanes, los primeros brujos, las primeras personas a quienes hacían con el uso de plantas ciertos empastes, ciertas pociones, ciertos polvos para poder llevar a la persona un poco de tranquilidad en cuanto a sus dolencias. ¿No? Eso fue como la primera parte en la historia, como surgió la, la parte de la farmacia, ¿no es cierto? La parte de la salud, la parte de querer aliviar ciertas dolencias con diferentes sustancias o pociones, en ese caso, para que la persona se sienta mucho mejor. Si bien también tenemos que a lo largo de la historia fue evolucionando esto. Primero estoy hablando mucho antes de Cristo, ¿no es cierto? Antes de las primeras civilizaciones. Estoy hablando cuando el ser humano recién se estaba formando como persona consciente y queriendo adquirir diferentes tipos de cultura y conocimientos. Luego de ahí saltamos a lo que serían las primeras civilizaciones, que hablamos, las civilizaciones preincaicas, que es de la zona americana, zonas nuestras, mayas, incas y aztecas. Luego tenemos las civilizaciones europeas, las civilizaciones del viejo continente, egipcias, babilónicas, tenemos las civilizaciones de la China antigua, Mongolia, que fueron haciendo diferentes culturas. Fueron probando diferentes pociones, diferentes medicamentos, para poder llegar hoy en día a lo que es una penicilina, por ejemplo. Como no sé si a ustedes les comenté que en la época de los egipcios, cuando una persona iba con una infección o iba con alguna dolencia, el médico entonces le daba un pan fermentado, hecho, que tenía moho. Ese moho, ese hongo, actuaba como la penicilina, literalmente. Calmaba ciertas infecciones, por supuesto, les eliminaba de raíz, porque era el hongo penicillium, que de ahí sacamos la penicilina. Imagínense ustedes, los egipcios ya usaban un tipo de antibiótico de amplio espectro sin saber que era un antibiótico. ¿Estamos? Bien. Desde entonces, a la Edad Media,
surgieron diferentes tipos de personas y de circunstancias quienes le llamaban farmacias. En este entonces estaban los famosos barberos. Los barberos actuaban como médicos cirujanos también, pero actuaban a su vez con raíces, con cosas, polvos un poquito más elaboradas que del principio de la historia. Nunca en la historia se dejó de usar las plantas, animales y el agua. ¿Estamos? Son los tres componentes de un medicamento, son esos tres. El animal, la planta, la parte vegetal y el agua. ¿Estamos? Bien. Desde entonces, de la Edad Media hasta ahora, fueron surgiendo lo que actualmente conocemos como medicamentos. ¿Estamos? Estos medicamentos de hoy en día encontramos de diferentes formas y colores, y hasta nombres de fantasías que le ponen. ¿Estamos? Tenemos, bueno, acá tengo a mano la crema Big Vaporub, ¿no es cierto? Esta cremita, al principio de esta crema, surgió para curar los problemas reumáticos. Y se fue evolucionando su uso al ver que hacía un uso excelente. Problemas reumáticos, problemas respiratorios y hasta cura el dolor de cabeza. Nosotros nos pasamos un poquito de esta crema en la sien, lo frotamos y se nos va a ir inmediatamente el dolor de cabeza. ¿Vamos? Hasta nuestra actualidad, el medicamento es el uso específico para ciertas dolencias. ¿Estamos? ¿Tenemos diferentes formas? Sí, como se lo dije en un principio. Tenemos vía oral, vía intravenosa, intramuscular, en jarabe, líquido, en lo que sea hoy en día. En lo que sea. De que hay nuevos medicamentos por salir, los hay. Los hay. He visto en una revista de farmacología, sobre todo del uso de ciertas pastillas que van a surgir a partir del año que viene, que son cápsulas con nanobots. Nanobots, lo podemos escuchar muy ciencia ficción, pero lamentablemente es lo que se está evolucionando el día a día. Van a surgir estas nuevas pastillas para combatir lo que sería las partes del cáncer, el cáncer sobre todo, el cáncer de útero, sobre todo el cáncer de cuello de útero. Para eso están destinadas estas nuevas pastillas que van a surgir el año que viene. Si bien son nuevas, sí, son nuevas. ¿Cómo se van a llamar? No sabemos todavía. El laboratorio es el laboratorio Pfizer que la saca. ¿Estamos? Bueno, haciendo un breve resumen de lo que fue la historia de la farmacia, cómo surgió, cómo fue evolucionando, yo quiero que ustedes, ahora, del apunte que yo les mandé, me hagan un cuadrito sinóptico o me hagan un resumen, o como ustedes les sea más fácil, la historia de la farmacia. ¿Estamos? Este ya es mi trabajito para ustedes. Y ustedes lo realizan para mí. Ahora. No ya, porque no nos va a llegar el tiempo. Son muchas páginas, no nos va a llegar el tiempo. Pero sí quiero que vayamos adelantando mucho. ¿Estamos? Ese trabajito, ustedes lo hacen. Para la próxima clase, profe. Claro, para la próxima clase. Ustedes lo van haciendo hasta la próxima clase y me lo envían. ¿Estamos? Bien. Otra cosita más que quiero decirle, con respecto a esto del cuadernillo, yo no se lo puse, pero sí vamos a practicar mucho, sobre todo la comunicación, sobre todo prácticas de primeros auxilios. ¿Estamos? Yo quiero que ustedes sepan, o verlo, mejor dicho, cómo realizan un RCP, una toma de tensión,
una toma de glucosa, una toma de temperatura, lo más básico hasta inyectables. Le voy a dar prácticos de inyectables, sí, porque es importante que también sepan, porque en ciertas farmacias hay farmacias y farmacias. Tenemos las farmacias que tienen un sector justamente destinado para la toma de tensión, inyectable, glucosa, peso, todo lo que sería el área de la salud en general. Y también les servirá a ustedes para el día de mañana, quieren colocar un inyectable a su hijo, su esposa, su marido, ya lo saben cómo colocar. ¿Estamos? Perfecto. Continuamos con lo que sería el apunte y vamos a lo que es, ¿qué es el medicamento? ¿Estamos? ¿Quién me lo puede leer al conceptito del medicamento? Y lo vamos a ir analizando entre todos. No se peleen por leer. No se peleen por leer. Sí, lee. Soy media fónica, pero igual te lo leo. No te hagas problema. Yo la clase pasada también estuve afónico. Dale. Se denomina medicamento a las sustancias Sí. que contienen propiedades específicas para el tratamiento o prevención de enfermedades, tanto para los seres humanos como para los animales. Muy bien. El uso de medicamentos se remota a las civilizaciones antiguas. El ser humano siempre se va preocupado por su estado de salud y bienestar, y allí en un principio hiciera uso de las propiedades de las plantas, vegetales y animales con el fin de curar enfermedades y dolencias. A medida Muy que bien. se ampliaron las investigaciones en el área de salud, apareció la farmacología, ciencia que estudia las propiedades y efectos de las sustancias químicas para el tratamiento o prevención de enfermedades, alivios de dolores, entre otros. Los Muy bien. medicamentos están compuestos por una forma farmacéutica en la que se presentan cuáles son los principios activos y los excipientes que lo conforman, a fin de facilitar su uso y administración. Los principios activos son los fármacos y los excipientes son las materias farmacológicas inactivas. Muy Todos los bien. medicamentos deben cumplir una serie de normativas legales y ser aprobados por los entes públicos de cada país, previamente establecidos por los ministerios de salud o sanidad. También es importante que el paciente, antes de iniciar su tratamiento, consulte con su médico tratante o farmacéutico de confianza cuándo debe ser usados ciertos medicamentos y cómo debe ser su debida ingesta. No obstante, esta información también se encuentra en los envoltorios de los medicamentos o en su interior, donde se especifica su uso, posología, contradicciones, entre otros datos de importancia para el consumidor. Muy bien. Bueno, como la compañera leyó, ¿para qué se usan los medicamentos? Para tratar las dolencias humanas como animales. Si bien sabemos que hay ciertos medicamentos que el hombre, el ser humano, no puede usar si es de un animal. Son ciertos medicamentos, no todos. ¿Estamos hasta ahí? Por ejemplo, el más famoso que sacó a la luz fue la actriz esta argentina, bueno, no va a salir ahora, pero que usaba el Rivotril, que era, le daba al gato y lo consumía ella. O sea, por eso digo, hay ciertos medicamentos que no podemos usar los seres humanos y los animales también. ¿Están compuestos por animales los medicamentos? Sí. Por ejemplo, la vacuna está compuesta por el suero de la vaca. Vacuna, vaca. Proviene de ahí la vacuna. Justamente del suero de la vaca, de la sangre, se saca el plasma y se realiza la vacuna. De plantas, sí, de muchísimas plantas. Por ejemplo, tenemos la vallaspirina. La vallaspirina se saca del sauce, se saca de la corteza del sauce
penetramos la corteza y sacamos lo que vendría a ser la forma líquida de la aspirina y luego la dejamos disecar y producimos la aspirina y es para el dolor de cabeza. Como también su compañero leyó, tienen que estar aprobados los medicamentos por una entidad pública de salud. Por ejemplo, en la Argentina, ¿a quiénes tenemos que nos aprueben los medicamentos? ¿Alguien lo sabe? ¿Ninguno? El ANMA. AMNA, sí. El AMNA. Es la única entidad en la Argentina que aprueba el uso de ciertos medicamentos a nivel nacional. A nivel internacional, ¿cuál es la organización que nos permite la aprobación de ciertos medicamentos para el uso general, global y mundial? ¿Nadie? La Organización Mundial de la Salud, la OMS. Es una de las entidades que puede tener el derecho de aprobar ciertos medicamentos cuando hayan pasado ciertos tipos de fase. Por ejemplo, la vacuna del COVID, contra el COVID, fue pasando fases y fases a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Luego tenemos cuál es el principio activo del medicamento. Su principio activo va a ser la droga que va a llevar justamente a combatir esa dolencia o esa falencia. Tenemos millones de medicamentos que tienen la misma droga. Por ejemplo, tenemos una betametasona inyectable. La tenemos, sí, la tenemos en millones de nombres farmacéuticos, en millones de nombres, pero fantásticos son algunos nombres. Por ejemplo, la tenemos en la córtica, la conocemos también como betametasona, betametacor, o sea, todos tienen la misma droga. Ese es su principio activo, la misma droga. ¿Estamos? Como así también tenemos las pastillas para la presión, la hipertensión. Tenemos la enalapril, la lansoprazil, todo lo que termine en el pril van a estar derivadas de esta pastilla. Algunas tienen un nombre comercial, por ejemplo, Maravilla. Y va un abuelito y va a buscar la cajita Maravilla y su droga es la enalapril. Y ustedes dicen, no tenemos esta, pero tenemos esta otra. O sea, hay que tratar de hacerlo entender a ese abuelito que es la misma droga, tiene el mismo funcionamiento, solamente lo único que cambió fue el nombre de fábrica. Nada más. Nada más. El único que cambió fue el nombre de fábrica. Nada más. De ahí, el mismo principio activo lo contiene. ¿De qué va a hacer bajar la presión y regularla? La va a hacer. De ahí, millones de casos, le puedo dar millones de ejemplos. Millones, porque son muchísimos. Y todos tienen el mismo principio activo. Calmar la dolencia. El resto es la parte comercial. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Muy bien. También como dice acá, nos pueden consultar cuántas veces la deben tomar a la pastilla. Sí, nos pueden consultar. Tenemos pastillas que se pueden consumir cada 12 horas, cada 8 horas, medicamentos también. Y algunos, calculo que será mamá y papá, saben que a través de sus hijos ciertos medicamentos se pueden tomar en diferentes horas. Por ejemplo, ¿cómo darían ustedes para dar a tomar el ibuprofeno en jarabe? ¿Cada cuántas horas? Cada 8. Cada 8 horas. Perfecto. ¿Ven? Ya van teniendo un poquito de conocimientos previos todavía para poder ayudar a la persona. Y esos conocimientos previos lo hacen el día a día cuando interactúan con el médico, el farmacéutico, si ya tienen sus hijos,
sea, ese conocimiento lo vamos adquiriendo de a poquitos también. ¿Le podemos consultar a nuestro farmacéutico? Sí, siempre. Siempre hay que consultar al farmacéutico encargado. Siempre. Otra más. Como decía acá, bueno, también tenemos las contraindicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es una contraindicación, por decirle, de la pastilla de carbón? O que la conocen como pastilla negra, pastilla de carbón, carbón activado. ¿Para qué es comúnmente? ¿Es para la diarrea, puede ser? Claro, para controlar la diarrea. Bueno, el uso excesivo de este, ¿qué nos puede causar? No sé. El uso excesivo nos puede causar una parálisis intestinal y una necrosis intestinal. Sobre todo porque nuestro intestino no está haciendo el movimiento para poder evacuar, para poder evacuar, no lo hace. Por ende, nosotros y nuestro intestino corre riesgo a veces. Por eso le podemos decir que lo puedan tomar cada 8 horas o cada 12 horas. Una vez que haya parado la diarrea, la suspende. La suspende. Igual que los laxantes. Los laxantes también hacen mal. ¿Qué puede llegar a causar un laxante? Deshidratación. ¿Estamos? Por eso los laxantes son bajo recetas médicas. Sí o sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿quién me lee la clasificación de medicamentos? Yo, profe. Bueno, No sé cuál. clasificación de medicamentos. Bien. Existen diferentes tipos de medicamentos que se clasifican según su actividad terapéutica, su exceso, origen, correcta administración. Según su actividad terapéutica, se refiere al medicamento que se encuentra en venta para el público y que debe administrarse en dosis determinadas según su forma farmacéutica. Cuenta con un embalaje etiquetando con un debido registro sanitario. Según Muy su bien. exceso, su clasificación. El medicamento que se adquiere con receta médica, las autoridades sanitarias tienen una lista de los medicamentos que existen en una receta médica para su obtención y compra, la cual debe estar previamente valorada por el médico tratante. Esto se debe a que el consumo incorrecto de ciertos medicamentos puede generar graves problemas de salud. Estos medicamentos no pueden ser publicitados y cuando la patente de su principio activo ha caducado, puede ser producido por otras empresas farmacéuticas como genéricos, manteniendo su eficacia y calidad. Medicamentos publicitarios. Son medicamentos que cuentan con publicidad y pueden ser vendidos en farmacia, sin receta médica. Estos medicamentos contrarrestantes síntomas menores, por ejemplo, antigripales, medicamentos para la fiebre, entre otros. Muy bien, párame ahí. Bien. Párame ahí. Bien. Según su actividad terapéutica, ¿no es cierto? Se refiere al medicamento que se encuentra en venta para el público. Hay fármacos que no están justamente para la venta al público. Por ejemplo, ¿cuál es el fármaco más innovador que han sacado hoy en día? ¿Alguien sabe? El más innovador. El más nuevito que han sacado. El aceite de cannabis. Las farmacias no lo venden. ¿Me entienden? Porque no está todavía aprobado. O sea, está aprobada la ley, pero no está aprobado para que la farmacia lo pueda distribuir. ¿Dónde lo pueden adquirir eso? En ciertos lugares. Por ejemplo, una herboristería y circunstancias así. ¿Y cuál es su forma terapéutica? ¿Cuál es su parte terapéutica del aceite de cannabis? Tratar de controlar los espasmos musculares involuntarios.
¿A quiénes se le está recomendando? A personas que tienen ataques de ansiedad, ataques de pánico, personas con autismo o chicos con autismo. Se le está dando, y hasta personas con mal de Parkinson. ¿Para qué? Para que puedan controlar sus movimientos involuntarios y se puedan poner muy ansiosos y muy nerviosos de más. Es controlar y calmar eso. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Lo que sería sin uso de acceso, tenemos bajo receta y venta libre. La bajo receta, sí o sí, tienen que ir bajo receta. Por ejemplo, un psicofármaco, un miorrelajante, un ansiolítico, pastillas que puedan causar un efecto sanguíneo, por ejemplo, anticoagulante, todos tienen que ir bajo receta médica. A veces le van a pedir 2 recetas médicas, porque tienen que ir por duplicado, otras por triplicado. ¿Estamos? En el caso de los medicamentos por triplicado, son los medicamentos oncológicos, porque son drogas muy fuertes que utiliza la gente con cáncer para controlar su enfermedad. ¿Estamos ahí? Bien. Y los medicamentos que son publicitarios, de venta libre, todos los conocemos, que están al público, sacan la propaganda por la tele, por YouTube, por todos lados. Hasta en el mismo Facebook lo vemos hoy en día, que te hacen la propaganda para una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Se puede hacer? Sí. ¿De que está bien hecho? No. Todo medicamento en exceso causa un mal irreparable. Todo. No hay un medicamento que no te haga bien en exceso. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, le doy el medicamento más famoso vendido en todos los negocios, kioscos, farmacia, todo es la Buscapina, la Sertalperla y el Viagra. El Viagra ustedes lo van a encontrar de millones de nombres artificiales y fantasiosos habido y por haber. Millones. Ustedes capaz que vayan, no sé, les doy un ejemplo, van al kiosco de su barrio, ¿no es cierto? Y ven en la cajita que dice el pajarito duro. Ustedes, ¿qué es esto? Se pone a leer lo que dice la caja y va a decir Sildenafil, abajo Viagra. ¿Estamos? Por eso digo, siempre van a encontrar el nombre fantasioso o fantástico de este medicamento, cosas que se lo puedan vender al público sin ninguna receta, sin nada legal, en papel. ¿Estamos? Bien. También tenemos los antigripales. Los antigripales tenemos el Cura Plus, tenemos, bueno, ya no me va a salir, el Nex, ¿sí? Dime, Macarena. Le hago una consulta. Dime. El Viagra, ¿es un medicamento con receta duplicada? No, es un medicamento que lo puedes comprar en cualquier negocio hoy en día. No es con duplicado. No. Ah. Tendría que ser por duplicado porque hay muchos adolescentes que lo usan al Viagra. Claro. Lo usan. Ya sea hace años atrás estaba la famosa broma del Viagra, que le morían el Viagra, lo ponían en los jugos, en donde sea, y era una broma que llevó a la muerte a varios chicos. Claro, Sí, tal cual. tiene que ir bajo receta médica. ¿De qué lo hace? Sí, dime. Porque el otro día yo trabajo en un centro médico, ¿no? Y fue un paciente, yo no, desconozco los nombres de los Viagra, ¿no? Y Sí, viene sí. este paciente y me dice, no, hija, mirá, necesito, porque ya los conocemos, ¿no? ¿Viste? Entonces me Sí. dice, no, hija, necesito este medicamento. Y yo tan inocente
O sea, yo pensé que era algo así urgente como para el corazón o enalapril, cosas así. Sí. Y mira, dice Magnus 50 miligramos sildenafil. Yo por lo general soy la que a veces le ayudo a mi directora, que es la que hace la receta porque es doctora, ¿Sí? le escribo yo las cosas, entonces yo siempre googleo. Y cuando empiezo a googlear dije sildenafil, entonces ahí me decía que era Viagra. Claro, ¿Viste? sí. ¿Qué hago? Como Onda? dije, el Viagra tiene millones de nombres a ver por haber. El Claro. Magnus es uno. Tenés en mi ciudad, acá en el interior de La Rioja, lo venden como el palito azul. Ah, bueno. La cajita se llama el palito azul, o sea, como te pones a pensar por qué le ponen semejante nombre. Y es justamente para eso, para evitar las recetas, para evitar la parte legal y física, Ah, bien. justamente. Claro. Y le hicimos, qué sé yo, la firmó la directora, obviamente. Y después viene, no, me dice, hija, esto va con duplicado. Yo no tenía ni idea. Y bueno, Claro. se ve que en la farmacia sí le pide un duplicado. Entonces le hice de vuelta, le puse duplicado como corresponde y Sí, sí. hasta la bolsa Pasa la tenía que, re clara. claro, pasa que algunos medicamentos, por ejemplo, los Viagra vienen de diferentes miligramos. Tenés Claro, de 0,50, de 200 y el más fuerte de todo, que son miligramos. Y el más fuerte de todo que es de 1,5 gramos. O sea, y hay personas que realmente lo necesitan, que fueron al médico, a veces el mismo cardiólogo los receta, porque es un estimulante cardíaco, justamente, no para el fin sexual, pero sí para el fin cardíaco, se usa el Viagra. Pero, como digo, tiene diferentes graduaciones. Y al haber las graduaciones, sí o sí tienen que ir recetadas bajo receta médica. Ahí sí te lo van a pedir. ah, Si bien. no, si no, por ejemplo, en los barrios comunes, en mi barrio, ahí en Chamical, te lo venden como si fuese un caramelo, una gomita. Claro, tal cual. Yo varias veces he visto chicos, niños de 12 años buscando Viagra. O sea, como que te pone a pensar, ¿por qué le vendes siendo un niño? Sí, sí, no Es se así. puede. No, No no se se puede puede. porque tiene su consecuencia. Exactamente. Bien, chicos. Tenemos Gracias, lo que profe. de nada. Tenemos la parte de receta, bajo receta médica estricta, bajo venta libre estricta, que podemos encontrarlo, millones y millones de medicamentos. Después tenemos los usos hospitalarios, que son pura y exclusivamente para el hospital, o que el hospital se los puede dar a ustedes. ¿Estamos? Paola, ¿me querés leer lo que significa medicamento hospitalario? Sí, profe. Perfecto. Bien. Medicamentos hospitalarios. Son aquellos medicamentos que son administrados en los hospitales cuando el paciente está ingresado en uno de estos centros de salud. En caso de que el paciente sea dado de alta y necesite continuar con su tratamiento, solo podrá acceder a estos medicamentos en la farmacia de estos espacios. Muy bien. ¿Qué es lo que yo le estaba diciendo? Hay medicamentos, por ejemplo, míos relajantes, muchos míos relajantes, que el hospital los tiene y no los pueden vender ni los pueden dar a nadie. El médico, ya sea dependiendo del área, ¿no es cierto? Porque si tenemos el área psiquiátrica, tenemos medicamentos aún más fuertes para calmar a esa persona con un ataque o un brote psicótico o un brote neurótico. Tenemos medicamentos puntuales para ello. Pero ese medicamento en la farmacia no lo van a encontrar. Es muy raro que lo lleguen a encontrar en la farmacia. Esos medicamentos van directamente a buscar en droguería. La droguería va a ser el centro por excelencia para la farmacia o para las personas que realmente necesitan ese medicamento puntual. ¿Estamos ahí? Bien. Bien. Léeme, Paola, Sí, continúa con su origen. bien. Su origen. Los medicamentos tienen diferentes orígenes según su función. Algunos derivan del cuerpo humano a partir de los derivados de la sangre,
los tejidos y las glándulas. Las plantas son otro recurso natural del cual también se obtienen un gran número de medicamentos con utilidad terapéutica. Asimismo, se deben mencionar los medicamentos homeopáticos, inmunológicos, radiofármacos, entre otros, así como las fórmulas magistrales, que son aquellos medicamentos preparados en la farmacia siguiendo las indicaciones de la receta médica dadas por el médico tratante. Sin embargo, los medicamentos más habituales son aquellos que derivan de la síntesis de varios componentes químicos que son elaborados en los laboratorios. Muy bien. Como le dije al principio, tienen diferentes orígenes en sus funciones. Animales, vegetales y el agua, que sería la parte minera. ¿Cuál es uno de los usos, digamos, bueno, animal? Ya le dije hace un rato, el suero de la vaca. A veces tenemos también el cartílago o la parte del hígado de ciertos animales, que nos hace bien a nosotros, a los seres humanos, nos hace remil bien algunos. De uso herbal, que sería la parte de las plantas, tenemos millones. Digamos que la base de todo el medicamento es la planta. Son las plantas. El agua es un componente fundamental para hacer las pastillas y los jarabes. Fundamental. La otra es de varias composiciones químicas. O sea, ¿qué implica? Que es químico, y te da como producto el medicamento. ¿Es nocivo para nuestro cuerpo, nuestro organismo? Sí, nos hace mal, pero a la vez nos hace bien. Nos hace mal porque ingresamos mucho químico, muchas sustancias químicas. Por ejemplo, ¿me pueden dar algún medicamento basado en químico? ¿Algún ejemplo de algún medicamento que sea puramente químico? Bueno, por ejemplo, las quimioterapias utilizan químicos, muchos químicos. Es una sustancia líquida, a veces transparente, otras veces color lechoso, pero es pura y exclusivamente química. Tiene muchísimos químicos, muchos químicos. ¿Es nocivo para el cuerpo? Sí, es sumamente nocivo. ¿Por qué creen que a veces las personas con tratamientos de quimioterapia a veces no sobreviven a las décimas dosis? Porque es algo tan nocivo que te va destruyendo de a poco las células y el cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo ustedes. Consumen lavandina todos los santos días, y como producto final, ¿qué van a tener ustedes? Un estómago prácticamente muy ácido además. ¿Qué es lo que puede causar esto? Perdón. ¿Qué puede causar? Úlcera, laceraciones en el estómago, perforación del estómago, perforación intestinal. Todo esto, ¿qué va a conllevar? A la extirpación del estómago. ¿Qué conlleva eso? A la muerte de la persona lentamente, porque va a entrar en cuadro de desnutrición continuo. Porque no tiene dónde absorber los nutrientes de las comidas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Continúa según su administración. Bien. Según su administración, los medicamentos pueden ser administrados de diferentes maneras según su finalidad. En la enfermedad que se esté tratando, como la vía oral, arterial, respiratoria, entre otros. Por ejemplo, pastillas, píldoras, comprimidos, jarabes, gotas, suspensiones, preparaciones inyectables, inhaladores, parches, transdérmicos, etc. Muy bien. A ver, inhaladores. Un ejemplo de inhalador. Los salbutamol, por ejemplo, podrá ser. Claro, los PAF. Los PAF. Muy bien. ¿Algún subdérmico?
Ay, eso no sé. Tenemos los anticonceptivos subdérmicos, tenemos las vacunas subdérmicas, los parches de nicotina, los parches de anticonceptivos. Tenemos millones de medicamentos habidos por haber. ¿Que lo sabemos todo? Sí, sabemos perfectamente para qué sirven. Tenemos medicamentos en píldoras, sí, que serían las cápsulas, las píldoras. Tenemos omeprazol, lansoprazol, tenemos, ciertas píldoras para digestivas también, píldoras cardíacas, millones de componentes tienen. Esas píldoras entran en el estómago, se derriten y largan todo digamos, todo su contenido al jugo gástrico y ahí se va a ir absorbiendo en diferentes partes del estómago e intestino para llegar a la sangre. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, ahora, antes de continuar, yo quiero que me digan, ¿van entendiendo hasta ahí? ¿Entienden cada paso? ¿Entienden lo que es bajo receta, bajo venta libre, de uso hospitalario? ¿Entienden lo que es el concepto de medicamento? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Yo lo que quiero ahora es que anoten lo que van a hacer para la clase que viene, que sería el resumen de toda la historia que sale en el manual que yo les envié. Toda la historia. La hagan en cuadros hipnóticos o la hagan en resúmenes, como a ustedes les resulte más práctico y cómodo. ¿Estamos? Profe, ¿cómo fue que dijo? Disculpe, que no escuché bien, se me cortó. Está bien. Que para la próxima clase quiero Sí. que hagan un resumen o un cuadro hipnótico o como les resulte más cómodo a ustedes sobre la historia de la farmacia, de lo que yo les mandé. Ok. De ahí, yo quiero que eso lo hagan, lo hacen en una hojita, lo hacen en Word, como a ustedes más les guste, y me lo envían. ¿Vamos? Y pónganme, soy, por ejemplo, Paola Aguilar, de clase de auxiliar de farmacia, día miércoles. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque yo tengo día miércoles, tengo con ustedes, día jueves tengo con otro, día viernes tengo con otro, y se me van confundiendo a veces todos los chicos. Para la Profe, mejor organización de ustedes y mía. ¿y Sí, eso Agustín. se lo mandamos el próximo miércoles o puede ser antes, sería? ¿O tiene que Me la ser pueden ese mandar miércoles? para el lunes. ¿Les parece el lunes? Me los envían el lunes y yo voy ya en sí revisando todo y el miércoles ya lo tenemos, ya le pongo la nota y listo. ¿Les parece? Profe. Resumen general de Perfecto. todo hasta lo que vimos hasta el día de hoy, que vendría a ser todo lo que es medicamento, el hospitalario, el No. publicitario, todo esto. La historia, sobre todo la historia. La historia es lo que Perfecto. más me importa por ahora, la historia. Ya Esto. después, claro, ya después ya le voy a dar otro trabajito más de qué tema hasta qué tema para que lo hagan. ¿Estamos? Primero Perfecto. quiero que este de la historia, si bien es engorroso, es largo, muy tedioso, pero es importante también que conozcamos un poquito. No quise arrancar con historia ahora, por el simple hecho que es muy largo y no vamos a llegar con el tiempo. Por eso quiero que ustedes lo hagan en sus casas, tranquilos, el fin de semana, porque lo vayan haciendo muy detallado, lo lean bien y van adquiriendo un poquito de lo que es la historia. ¿Estamos? Esto otro, después de 2, 3 clases más, le voy a decir, chicos, hagan un trabajo práctico de esto, esto y esto. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Entonces déjenme anotar a mi primero día miércoles. Farmacia. Actividad. Presentan el día lunes. Listo.
Estos son los miércoles a las 7 de la tarde. Bien, bien chicos, continuamos. Seguimos con lo que sería la parte de farmacodinamia. ¿Quién me quiere leer farmacodinamia? El conceptito de farmacodinamia. ¿Me quieres leer vos, Paola? Porfa. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bien, es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Esto incluye el análisis de su mecanismo de acción y la proposición entre las dosis y sus efectos bioquímicos y fisiológicos. El Muy término bien. farmacéutico. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Dale. Bien. Continúa. Obvia ese de los términos, obvialo. Continúa con el otro. Bien. Farmacodinamia tiene origen de dos plantas de origen griego, fármaco-droga, dinamia y fuerza. Para entender el Bien. objeto de estudio de la farmacodinamia, es esencial conocer el concepto de receptor, o diana. Es la estructura celular con la que va a interactuar el fármaco de forma selectiva, para que esto pueda cumplir su función en el organismo. Dicho de otro modo, los receptores son micromoléculas en funciones específicas que junto con el fármaco van a generar alguna de estas respuestas en el organismo. Muy bien. O sea, la farmacodinamia es la ciencia que se encarga del uso y el accionar del medicamento. ¿Estamos hasta ahí? Bien, Por ejemplo, una pastilla o un medicamento puramente y exclusivamente para el corazón tiene que actuar sí o sí en las células del corazón o en la parte sanguínea. No puede hacer un efecto secundario o un efecto primario en el hígado y luego en el corazón. No. Tiene que ser su función específica para el corazón. ¿Estamos ahí? sí, Si bien, como su compañera leyó, son receptores de macromoléculas con funciones específicas. Van a ir a los receptores de células diana, que son ciertas células que poseemos en el cuerpo, que van a captar esta droga que ingresa, que ¿qué es lo que va a hacer? Justamente llevar la droga al órgano que lo necesita. ¿Estamos? Por ejemplo, como dije, un remedio para el corazón va a ir directamente al corazón, a actuar en el corazón. Bien. ¿Y la respuesta del organismo cuál es? Tiene que ser favorable. Si es para el corazón, su corazón tiene que andar y responder perfectamente a ese medicamento. ¿Estamos? Si ese medicamento no responde y el corazón no muestra una mejoría, implica que el medicamento no es para el corazón. No está haciendo su efecto que se esperaría. ¿Estamos? Bien. Continúame, Paola, hasta modificaciones en la estructura bien, y ya terminamos porque ya se nos está acabando el tiempo. bien. Cambios en las actividades enzimáticas. Por ejemplo, los fármacos para controlar los niveles de insulina. Muy bien. Modificaciones, canales, íconos. Por ejemplo, los anestésicos de acción local. Modificaciones en las estructuras y en los productos de proteínas, como por ejemplo tratamientos farmacológicos con estrógenos. Muy bien. ¿Qué implicaría la actividad enzimática? Como dice ahí, controlar los niveles de insulina. ¿A quiénes son? A las personas con diabetes. ¿Cierta? Vieron que hay muchos derivados de insulina de diferentes marcas. Cada una tiene su accionar propio. ¿Por qué? Porque la insulina no se basa en una sola, se basa en diferentes, que tienen diferentes ramas la insulina, por así decirlo. ¿Qué implica esto? Que cierta insulina le va a hacer bien a Paola, cierta insulina va a hacer bien a Karen, cierto a Agustín y cierto a Macarena. No, la de Macarena no le va a hacer casi nada a Agustín y la de Agustín capaz que le haga efecto a la de Paola. Y Karen anda re bien con su insulina, por decirlo. ¿Qué implica? Esa es la actividad enzimática, el actuar del medicamento en el cuerpo. De los canales iónicos, por ejemplo, tenemos
lidocaína, que va a actuar sobre ciertas sustancias y específicamente para calmar el dolor. Lidocaína, benzocaína, todo lo que termine en enzocaína son anestésicos, todo. Y modifica la estructura o la producción de proteínas. Tenemos los estrógenos y tenemos el uso excesivo de corticoides y de anabólicos, que los fisicoculturistas utilizan mucho los anabólicos para poder hacer un cambio estructural de su cuerpo para llevarlo a un límite mucho más allá todavía de lo posible. ¿Estamos? Todo lo que sería anabólicos, corticoides, que son de actividad sintética, que el cuerpo humano no lo produce en grandes cantidades, implica que en algún momento va a causar un mal aún mayor todavía. Los anabólicos en los fisicoculturistas de acá a 20 años, su cuerpo va a pasar factura, pero mal. No van a tener, pueden ser que queden estériles, pueden ser que tengan, se me fue la palabra, puede ser que tengan degeneramiento muscular y pueden ser que lleguen a tener, en un posible caso muy excesivo, una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque va degenerando el músculo al no tener su droga sintética. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, vamos a hacer un cierre en general, porque ya se nos está acabando la hora, ya nos quedan 5 minutitos. Yo lo que quiero que me hagan ese trabajito que les di a ustedes. La próxima clase, si tienen tensiómetro, ¿tienen tensiómetro alguno? Sí, profe. Podemos conseguir. ¿El digital, profe, o manual? El manual, el común, el clásico. ¿El manual? Sí. Sí, yo tengo. Bueno, escúchame. Vos, Agustín, ¿podés conseguir que te preste el tensiómetro una horita? Sí, puedo conseguir. Bien, Creo que sí. bien. Porque la semana que viene, la próxima clase, vamos a hacer un poquito de teoría. Vamos a continuar en donde quedamos, que es el medicamento de acción de los fármacos, hasta, vamos a hacer un poquito más de teoría, que es la farmacología, y ahí hacemos práctica de tensión arterial. ¿Estamos? Yo le voy a mandar una imagen o un video de lo que más pueda, para que ustedes vayan observando cómo es la práctica de tensión arterial, los valores que se manejan en la tensión arterial, de tal cuando es normal, cuando es alto y cuando es muy bajo. ¿Estamos? Bien. Lo que sí voy a necesitar que tengan alguien al lado. Puede ser el marido, puede ser el hijo, puede ser el abuelo, puede ser la esposa, la novia, quien sea. ¿Estamos? La madre, el abuelo, quien sea. Porque necesito que ustedes practiquen en ellos. Para que ustedes vayan adquiriendo la práctica sobre todo. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Sí, profe. Bien, quedamos eso. El lunes me envían la actividad que les di. Traten de comunicarle en el grupo a sus compañeros lo que vieron, lo que les di también, y lo que les pedí para la próxima clase, el tensiómetro. ¿Estamos? Cosa que así vayamos adelantando entre todos un poquito. Bueno, profe. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Sí, profe. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase. El día lunes espero los trabajitos de ustedes. El miércoles nos vemos con las prácticas. Chao, ¿Estamos? profe. Profe. Nos vemos. Chao, chao. No, profe. Hasta Descansen. luego. Hasta luego.